Bohemia, 1229. Un monje llamado Hermann el Recluso veía cómo los ladrillos se apilaban a su alrededor, sellándolo vivo por sus pecados. Entonces Hermann hizo una oferta desesperada. Si lo liberaban, en una sola noche traería gloria al monasterio creando un libro que contuviera todo el conocimiento del mundo. Un manuscrito de ese tamaño requeriría de 30 años para ser escrito. Hermann tenía 12 horas. Imposible. Aún así, aceptaron su oferta. Su ejecución podía esperar un día más. Por la mañana, los monjes abrieron la celda de Hermann, listos para arrastrarlo de regreso a su tumba de ladrillos. Pero ahí estaba, el libro completo, más de 600 páginas. Cuando le preguntaron a Hermann cómo logró esto, él dijo: «Recé pidiendo ayuda». Los monjes estaban confundidos. Los pecados de Hermann eran la envidia, la lujuria, la fornicación y otros peores. ¿Por qué Dios lo ayudaría? Pero Hermann no rezó a Dios, rezó a otro ser. Hermann escuchó cómo se cerraba el cerrojo y desaparecían los pasos por el pasillo. Estaba solo. Su celda medía 12 pies por 8 pies. Paredes de piedra, una alta ventana, una mesa, una pluma, tinta, pergamino en blanco y velas. Hermann pensó en la promesa que había hecho: terminar el manuscrito antes del amanecer o enfrentarse al emparedamiento. El emparedamiento, o inmuración, es un tipo de tortura en la que te encierran en un espacio reducido y te dejan morir. Suena como viajar en Spirit Airlines. Hermann fue declarado culpable de graves crímenes contra Dios. Su castigo fue que lo obligarían a permanecer de pie en una habitación de piedra no más grande que un ataúd, y luego sería emparedado vivo. Si el frío no lo mataba, la sed lo haría, o el hambre, o las ratas. Definitivamente ese tipo pudo volar con Spirit Airlines. Solo escucha a los niños gritando y a un tipo descalzo junto a ti comiéndose un sándwich de atún. Hermann prendió la vela e intentó escribir el manuscrito que debía contener todo el saber humano: arte, ciencia, historia, filosofía, matemáticas. Pero Hermann decidió empezar con la Biblia. Escribir la Biblia lo ayudaría a expiar sus pecados. Hermann estaba trabajando en el capítulo 1 del Génesis cuando escuchó la campana que llamaba a la oración de medianoche. Juró que apenas se había sentado, pero ya habían pasado 3 horas. No había terminado ni la mitad de la primera página. Luego escuchó 3 campanadas, la campana de la montaña. De alguna manera, habían pasado otras 3 horas y apenas escribió otra palabra. Hermann empezó a entrar en pánico. El sol saldría en unas pocas horas, la pesada puerta se abriría y lo arrastrarían a una caja de piedra. Había estado rezando a Dios por ayuda y perdón. No recibió ninguno de los dos. Sus pecados eran extremos. Dios no lo escuchaba, así que Hermann decidió rezarle a alguien más. Satán, Lucifer, si puedes oírme, te daré lo que sea, mi alma, mi vida eterna, lo que sea, por favor, déjame vivir. Y la oración de Hermann recibió respuesta. De repente, la habitación se enfrió y la oscuridad se condensó en una forma humana, o casi humana. Medía más de 1,80 m, con hombros anchos, rasgos fuertes, incluso atractivo. Pero había algo que no encajaba en sus ojos. Eran demasiado oscuros. Este tipo tenía BDE. ¿Qué? BDE, mala vibra diabólica. La entidad habló con demasiadas voces a la vez, algunas riendo, otras gritando, y preguntó si Hermann estaba seguro de su oferta. Hiciste una oferta. ¿Lo decías en serio? Sí. Cualquier cosa. Mi vida. Mi alma. Por la eternidad. Como desees. ¿Verdad? Hermann no se movió, pero su mano agarró la pluma, la mojó en tinta y empezó a escribir. Era un pasajero en su propio cuerpo, pero las palabras fluían. 400 páginas, luego 500 páginas. Luego, en la página 577, Hermann no escribió palabras. Hizo una ilustración de página completa del verdadero autor del manuscrito, el primer autorretrato en la historia del mismo diablo. ¿El peor autorretrato de la historia? Arruinaste mi suspenso. Solo intento aliviar un poco el ambiente. No necesito que alivies el ambiente, necesito que mantengas los chistes al principio de la escena. Déjame construir el drama. Vamos a estar aquí toda la noche.
Al amanecer, los monjes encontraron a Hermann desplomado sobre pilas de pergaminos. Esperaban encontrarlo muerto o loco. En cambio, encontraron el manuscrito, 620 páginas. Pero lo más impresionante no era la extensión del libro, sino su tamaño. Medía 90 de alto, 50 de ancho, 23 de grosor. Pesaba 75 kilos. Solo el libro. El abad abrió la tapa y se quedó helado. Ahí estaba el Antiguo Testamento completo. Cada libro, capítulo y versículo en caligrafía latina perfecta. Pasó las páginas, el Nuevo Testamento, de Mateo hasta Apocalipsis. Ni un solo error, ni una mancha o corrección. Pero la Biblia era solo el comienzo. La siguiente sección contenía las antigüedades judías de Josefo, la historia completa del pueblo judío, desde la creación hasta la revuelta judía contra Roma. 40 años de documentación histórica transcrita perfectamente. Luego el sitio de Jerusalén, la destrucción del segundo templo, la caída de Masada. Los monjes seguían pasando páginas. Luego vinieron las etimologías de Isidoro de Sevilla, 20 volúmenes de saber total, gramática, retórica, matemáticas, medicina, agricultura, arquitectura y guerra. Todo lo que los sabios conocían del mundo natural. Luego la crónica de Bohemia, la historia completa de su propia tierra, reyes y batallas, y política que se remonta a 400 años atrás. Hermann había documentado toda su civilización. 2 textos médicos: cómo detectar enfermedades, tratamientos, hierbas curativas, luego anatomía y fisiología, cómo funciona el cuerpo, por qué falla y cómo arreglarlo. De repente las páginas se oscurecieron. Había un capítulo entero con fórmulas mágicas, conjuros en latín, lenguas desconocidas, símbolos precristianos y patrones geométricos que parecían moverse con la luz de las velas. Hechizos de protección, trampas para espíritus malignos en objetos físicos y hasta manual para detectar posesión demoníaca. 7 señales, 14 síntomas. El poseído hablaría en lenguas, mostraría fuerza sobrehumana y sabría secretos que no podría conocer. Reaccionan violentamente al agua bendita, la sal bendita o las reliquias sagradas. Hermann había creado un manual operativo para la guerra espiritual. A medida que los monjes pasaban las páginas, se preocupaban cada vez más. Luego llegaba la página 577. Retrato completo de Satán. Cara verde, cuernos rojos, 2 lenguas bífidas, garras extendidas, atrapado entre 2 torres. Frente a Satanás, la ciudad celestial, murallas fortificadas y agujas doradas, la batalla eterna entre el bien y el mal, continuaba el manuscrito. Alfabetos en varios idiomas, conjuros para protección contra criaturas nocturnas. Algunos monjes preguntaron por qué había tantos rituales para crear armas, para luchar contra fuerzas impías. Hermann dijo que no lo sabía, pero el abad suspiró y con voz temblorosa dijo: «Yo sí». El castillo Houska está sobre un acantilado de caliza en los bosques de Bohemia, a pocos kilómetros del monasterio. El castillo siempre fue raro. Primero, su ubicación no tiene sentido, sin valor estratégico, lejos de rutas comerciales y sin agua cerca. Luego está el diseño del edificio. No tenía cocina ni dormitorios, pero los elementos de diseño más preocupantes eran las fortificaciones. Estaban orientadas en la dirección equivocada, no miraban hacia afuera, sino hacia el patio interior. El castillo no fue construido para mantener a los enemigos fuera, sino para mantener algo dentro. Antes de la existencia del castillo, los locales hablaban de una grieta en la caliza que mostraba un pozo sin fondo. Lo llamaron la Puerta del Infierno. Tiraban piedras y nunca las oían caer. Bajaron una cuerda y, sin importar lo larga que fuera, nunca tocaba el fondo. Sonidos extraños salían del agujero, susurros, gritos, palabras e idiomas que nadie reconocía. Las tribus locales decían que el agujero se abrió hace milenios. Algo antiguo y maligno vivía en las entrañas de la tierra. ¿Sí era un feto de foca mágico? No, ¿Un gato cangrejo? no, Un feto de foca mágica. demonios. Entiendo, tiene más sentido. En tiempos de Hermann, todo era caos. Pueblos completos vivían aterrorizados. Campesinos hallaban su ganado sin sangre, animales retorcidos de formas imposibles. Viajeros que se metían al bosque, aparecían días después en pedazos, si aparecían. El clero local estaba abrumado. Fuera lo que estaba ahí abajo, la iglesia no podía detenerlo, ningún ejército podía detenerlo. Esto era una guerra espiritual, pero los sacerdotes sabían que necesitaban algo más poderoso que oraciones y agua bendita.
Necesitaban instrucciones para identificar, enfrentar y derrotar estas fuerzas de la oscuridad. Y a solo unos kilómetros de distancia, un monje llamado Hermann el Recluso había creado exactamente el arma que necesitaban. El códice de Hermann había cambiado el rumbo de la guerra. Durante 40 años, el mal fue contenido, los pueblos fueron repoblados y los viajeros llegaban a su destino a salvo. Las criaturas seguían saliendo del pozo cada noche, pero ahora se enfrentaban a una resistencia organizada. Pero la guerra estaba cobrando factura. Los monjes estaban exhaustos y se estaban quedando sin recursos. Por cada demonio que desterraban, 2 ocupaban su lugar. Incluso con el manual de Hermann, eventualmente perderían. A finales del siglo XIII, el duque Otícar II investigó el agujero, y tal como decía la leyenda, no tenía fondo. El duque necesitaba saber qué había ahí dentro. La mazmorra del castillo estaba vacía, y a los prisioneros se les daba una opción: morir torturados o entrar al agujero y reportar todo lo que vieran. Los guardias bajaron al primer prisionero, escucharon gritos, sintieron que la cuerda se movía violentamente y luego se quedó quieta. Cuando subieron al hombre, su cabello estaba completamente blanco. En cuestión de minutos envejeció 50 años y balbuceaba sobre ranas del tamaño de hombres, sombras con ojos y una entidad enorme que lo miraba desde abajo. El duque Otakar lo intentó de nuevo, con un prisionero diferente. Mismo resultado: envejecimiento rápido y locura total. Cada experimento revelaba más horrores. Esto era más que un pozo, era una puerta, una fuente de maldad que traería demonios al mundo hasta el fin de los tiempos. El duque decidió que si la iglesia no podía cerrar la puerta con oraciones, él la cerraría con piedra. Se extrajeron enormes bloques de piedra caliza y se llevaron al lugar. Los monjes bendijeron cada piedra, consagraron el mortero, rezaron sobre cada viga de madera. Pieza por pieza, una fortaleza tomó forma sobre el pozo sellado y finalmente se construyó una capilla sobre las losas. La capilla fue dedicada a San Miguel Arcángel. Sí, Matt, si tienes una boca del infierno con un demonio filtrándose en tu sótano, construye una iglesia encima, solo llama a la administración de propiedades. Bueno, era un símbolo del triunfo de la fe sobre el mal. Es un cocinero divino, humano, una tapa sagrada y una bebida sospechosa del infierno. Llamémoslo como es. Cuando se colocó la última piedra, la puerta al infierno en el castillo Houska finalmente quedó sellada y permanecería sellada durante 700 años. Luego, llegaron nuevas fuerzas oscuras que no querían contener el mal, querían canalizarlo para sus propios fines. El castillo no fue construido para mantener a los enemigos fuera, sino para mantener algo dentro. Mayo de 1940, Bohemia del Norte. El oficial de las SS, Klaus Mendel, estaba de pie al borde del bosque, observando el castillo Houska con binoculares. Piedra gris, sin valor estratégico, sin rutas de transporte, sin recursos, sin valor. Pero las órdenes de Himmler eran claras: asegurar el castillo, excavar el piso de la capilla, no decirle a nadie por qué. Mendel leyó los archivos, textos medievales sobre pozos sin fondo, experimentos con prisioneros de la década de los 2070, artefactos antiguos, manuscritos místicos, tonterías supersticiosas. Pero no se lo diría a Himmler. Himmler creía en lo oculto y, más importante aún, también lo hacía el Führer. Ellos pensaban que esas cosas tenían poder real y que ese poder podía ser controlado y convertido en un arma. El convoy de las SS llegó con 40 hombres y equipo, radar, instrumentos médicos y prisioneros. Muchos prisioneros. El piso de la capilla era de losas de piedra caliza, cada una pesando más de 1 tonelada. Se habían tallado oraciones en la piedra, frases en latín destinadas a atar y sellar el pozo. A los martillos neumáticos no les importaban las oraciones. Después de 7 días, finalmente rompieron el piso. El pozo estuvo a la altura de su reputación. Era profundo y oscuro. No solo no tenía fondo, el agujero parecía tragarse todo el sonido a su alrededor. El primer prisionero era un profesor de matemáticas de Praga, de 43 años. Sus manos temblaban cuando los guardias lo sujetaron al arnés. Lo bajaron lentamente, 15 metros, 30. A 60 metros comenzaron los gritos. Lo subieron rápidamente. Su cabello negro se había vuelto blanco, parecía de 80 años y estaba maníaco, riendo y balbuceando. Mientras el sedante hacía efecto, susurró: «Están esperando, tantos dientes». Murió esa noche de un paro cardíaco. Durante 3 semanas, bajaron a 11 prisioneros más. Uno describió criaturas parecidas a ranas, del tamaño de hombres, cientos trepando por las paredes del agujero. Otro salió hablando un idioma que nadie reconocía. Un prisionero se arrancó los ojos con las uñas. Dijo que ver era peor que la ceguera. 3 prisioneros no regresaron. Con el tiempo, el castillo cambió.
Animales evitaban la zona. Silencio sepulcral en el bosque, sin pájaros ni insectos. Noches con luces verdes en la capilla. Rasguños y susurros en las paredes. 3 guardias desertaron. Mendel no los buscó. Los sobrevivientes dejaron de dormir a propósito. Pesadillas más reales que la vigilia. Consumieron galones de café y muchas anfetaminas, cualquier cosa para mantenerse despiertos. Entonces Mendel, el escéptico, empezó a ver movimiento en el borde de su visión. Sentía que lo observaban. Podía jurar que escuchaba al viento susurrar su nombre. En enero de 1945 llegaron órdenes desde Berlín. Los aliados se acercaban. Había que destruirlo todo. El equipo, la investigación, todos los documentos, todo. Y eso le parecía bien a Mendel. Rendirse era mejor que pasar una noche más en ese castillo. Vertieron concreto en el agujero, se soldó una placa de titanio en la parte superior y se añadieron cerraduras de acero. Finalmente, colocaron minas terrestres por toda la propiedad y 80 años después, las minas siguen ahí. Los actuales propietarios dicen que las minas hacen que sea demasiado peligroso excavar, pero los lugareños saben que eso es solo la mitad de la historia. Los nazis vinieron buscando algo en el castillo de Houska. Nadie sabe con certeza qué encontraron, pero lo ocultaron, así que fuera lo que fuera, nadie lo volvería a encontrar jamás. Un monje creó un manuscrito de 75 kilos con una caligrafía perfecta en 620 páginas. A unos kilómetros de distancia, un duque construyó una fortaleza con las cercas orientadas hacia adentro, ambos en la Bohemia del siglo XIII. Pero, ¿qué es verdad? Bueno, el Codex Gigas, que en latín significa simplemente libro grande, el códice es definitivamente real. Ha estado en la Biblioteca Nacional de Suecia desde 1648, y hoy puedes ver escaneos digitales de cada página. Puedes leer los hechizos, estudiar los patrones, ver el dibujo de Satanás en la página 577. Todo está ahí. Hermann el Recluso existió, pero el códice tomó décadas en completarse, no una sola noche. En realidad, fueron de 20 a 30 años de trabajo continuo. Ese es el plazo realista. La leyenda de la creación en una sola noche surgió porque la consistencia de la caligrafía parece imposible. La caligrafía de todos cambia con la edad, pero la escritura en el códice no lo hace. Se mantiene consistente, pero esa consistencia demuestra un trabajo metódico, no un trabajo apresurado por el pánico. Un monje trabajando durante una noche de desesperación mostraría errores, descuido, una calidad decreciente. El códice no muestra nada de eso. Mismo espaciado, misma presión, mismo estilo de principio a fin, y la datación por carbono confirma unos 25 años de escritura. Sabemos que Hermann existió porque firmó el códice, pero no hay ningún registro histórico de un monje llamado Hermann cometiendo crímenes contra Dios o siendo sentenciado a ser emparedado. Esa parte de la historia apareció por primera vez cientos de años después de que se escribiera el códice. El retrato del diablo en la página 577 es extraño, pero no es único. Los manuscritos medievales a menudo incluían imágenes de Satanás como advertencias sobre la moralidad. Ser dibujado frente a la ciudad celestial es iconografía cristiana estándar. El bien contra el mal, el cielo contra el infierno. El aspecto más inusual del libro no es el concepto, es el tamaño y el detalle. Los escribas no creaban libros tan grandes, simplemente era demasiado caro. El códice está hecho de más de 160 pieles de animales. La tinta era cara, la hoja de oro utilizada para decorar las páginas era costosa. Cuando la iglesia quemó miles de libros que hacían referencia a la magia oscura y al diablo, no quemaron el códice, probablemente porque era tan inusual y valioso. Los monjes a menudo protegían obras raras como esta. Sin embargo, hay un misterio sin resolver sobre el códice. Justo después de la sección sobre exorcismo, 10 páginas fueron cuidadosamente cortadas y retiradas, y nadie sabe qué había en esas páginas. Pero la leyenda dice que contienen instrucciones para invocar demonios o al mismo diablo. En cuanto al castillo de Houska, el pozo realmente existe. Las cuevas de piedra caliza son comunes en Bohemia, así que probablemente solo sea un sumidero o una caverna profunda, y probablemente no sea sin fondo. Pero no lo sabemos con certeza. Nadie lo ha visto en cientos de años, y si encuentras fotos en internet, son falsas. Ahora, al principio el diseño del castillo sí parece extraño. Las fortificaciones están orientadas hacia adentro, pero Ottokar II usó el castillo como prisión durante un tiempo. Las defensas orientadas hacia adentro ayudarían a los guardias a vigilar a los prisioneros, y la ubicación tampoco tiene sentido a menos que sea una prisión, porque no tiene valor estratégico, no hay fuente de agua, no está cerca de ninguna ruta comercial. Pero si Ottokar estaba construyendo una prisión,
probablemente la querría en un lugar remoto. Hablando de Ottokar, él sí realizó experimentos con prisioneros ahí en la década de 1270. Eso está documentado. Lo que encontró en el pozo y por qué lo selló, no lo sabemos, al menos no ahora. El interés de Himmler en lo oculto también es un hecho. Él creó la colección más grande de libros sobre brujería, lo sobrenatural y prácticas ocultas en la historia, con más de 13.000 manuscritos. Y algunos creen que Himmler guardó su colección en Houska para protegerla de bombardeos aliados. Otros dicen que las SS estaban ahí por otra razón, ya sea para rituales de magia negra o experimentos en los habitantes locales intentando crear una raza superior, pero sin documentación, todo lo que tenemos son rumores. Tampoco hay evidencia de que Himmler haya leído el Codex Gigas. Podemos suponer que estaba al tanto de él, pero la Biblioteca Nacional de Suecia no tiene registro de que algún funcionario nazi haya solicitado acceso al libro. Pero la ocupación del castillo, la destrucción de los registros e incluso la colocación de minas terrestres alrededor de la propiedad, todo eso es cierto. El castillo de Houska abrió al turismo en 1999. Puedes tomar recorridos guiados, puedes caminar por la capilla, puedes ver los frescos, puedes pararte sobre el pozo sellado. Y muchas personas han reportado avistamientos extraños en el castillo. Y si eres lo suficientemente valiente, puedes ir a verlo por ti mismo. Entonces, ¿cómo explicamos el códice? ¿Por qué crear un libro tan extraño y oscuro? Bueno, la gente medieval vivía con miedo constante. Plaga, guerra, hambruna. Cuando no podían explicar el sufrimiento, le ponían nombre. Demonios, monstruos, maldad saliendo de la tierra. Lo cual probablemente es la razón por la que el códice sobrevivió y se hizo tan famoso. Si existiera un manual para luchar contra el mal, entonces el mal podría ser combatido. Y si el mal podía ser combatido, podía ser derrotado. Y el códice explica cómo hacerlo. Así que el códice no trata de hacer un trato con el diablo, trata de luchar contra él. El códice trata sobre la esperanza. Hermann pasó 30 años creando un manuscrito que le daba esperanza a la gente ante terrores desconocidos. Si los demonios eran reales o no, no importa, el miedo era real. Hermann no necesitó ayuda sobrenatural para crear algo extraordinario, tenía algo más poderoso: fe. El códice y el castillo de Houska existen, ambos están impregnados de leyendas, pero lo más importante es que ambos son testimonio del valor y la determinación humana frente al mal. Y ambos fueron creados para proteger a los inocentes y castigar a los culpables, y ambos fueron creados para dar esperanza a la gente. Ahora, eso no es una leyenda, eso es historia, y es una historia que vale la pena recordar. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es AJ. Aquí está Hecklefish. Esto ha sido Los Archivos Guay. ¿Divertido o aprendiste? Dale like, suscríbete, comparte, comenta. Ayuda mucho. Ese tipo de cosas. Creo que eso realmente ayuda. Como la mayoría de los temas que cubrimos en el canal, el de hoy fue recomendado por ustedes, por muchos de ustedes. Así que, si hay una historia que te gustaría ver o que investiguemos a fondo, ve a thewhitefiles.com/tips. Mándanos un correo, únete a Discord, mándanos un mensaje. Como quieras contactarnos, siempre estamos buscando nuevas ideas. Recuerda, Los Archivos Guay también es un podcast. 2 veces por semana, publico análisis profundos de las historias que cubrimos en el canal y también publico episodios que no estarían permitidos en el canal y verás esos marcados como sin censura. El podcast se llama Muy Creativo The White Files Operation Podcast y está disponible en todas partes donde puedes escuchar podcasts. Y si lo estás escuchando en una plataforma de audio, hazme un favor y síguelo. Como sea que se llamen esos botones, realmente ayudan mucho. Ahora, si necesitas más de Los Archivos Guay en tu vida, quizá necesites un exorcista. No, puedes unirte a nuestro Discord. Hay miles de personas ahí las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Les gustan las mismas cosas raras de las que hablamos aquí. Es una gran comunidad, es muy solidaria, es muy divertida y unirse es gratis. Y hablando de las 24 horas del día, los 7 días de la semana, asegúrate de revisar nuestra transmisión las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En Los Archivos Guay Backstage, el enlace está abajo. Ahí transmitimos episodios uno tras otro, con contenido divertido entre ellos que realmente no podríamos poner aquí. De hecho, el chat en vivo es más entretenido que los videos. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores que hicieron posible este canal y cada episodio. No podría hacer Los Archivos Guay sin nuestros miembros de Patreon. No podría hacer nada de esto sin ustedes. Y si te gustaría apoyar el canal, ayudarnos a seguir adelante y unirte a esta increíble comunidad, hazte miembro en Patreon. Por tan solo $3 al mes, obtienes acceso a beneficios como videos anticipados sin comerciales, mercancía exclusiva solo disponible para miembros, además de 2 transmisiones en vivo privadas cada semana solo para ti. Y esas son muy divertidas. Todo el equipo de The White Files está en la transmisión, así que puedes conocer a Gino, Victoria, Hybrid, Mary Jane, AC, a veces está ahí, todos.
Y yo también estoy ahí. Y también, puedes encender tu cámara web, subir al escenario, hacer una pregunta, contar un chiste, recomendar un tema, si quieres saber más. Lo que aprendí durante la investigación, lo que sea, puedes preguntar lo que quieras. Creo que es el mejor beneficio que hay y es una gran manera de conocernos como personas. De todos modos, eso es todo por ahora, hasta la próxima. Cuídate, sé amable y recuerda que se te aprecia. I play Philippians and Area 51. A secret code inside the Bible said I would. I love my UFOs and paranormal fun, as well as music, songs singing like I should. But then another conspiracy theory becomes the truth, my friends. And it never ends. No, it never ends. I feel the crap get and got stuck inside Mel's hole with MK Ultra. I've been only too aware. Did Stanley Kubrick fake the moon landing alone on a film set, or were the shadow people there? The Roswell aliens just fought a smiling man, I'm told, and his name was Cole. I can't believe I'm dancing with the bitches, and the bitch on Thursday nights with AJ2, and the Wi-Fi somebody on through the night. All I ever wanted was to just hear the truth, so the Wi-Fi's on my feet all through the night. The Mothman sightings and the solar storm still come to Agatha, the secret city underground. Mysterious number stations, planets circle to Project Stargate, and what the Dark Watchers found. In a simulation, don't you worry though. The Black Knight satellite told me so. I can't believe I'm dancing with the bitches, and the bitch on Thursday nights with AJ2, and the Wi-Fi's on me all through the night. All I ever wanted was to just hear the truth, so the Wi-Fi's on my feet all through the night. And the bitch on Thursday nights with AJ2, and the Wi-Fi's on me all through the night. So the one falls on my feet all through the night.